Bienvenidos a Conciencia Vial, el gusto de siempre de reencontrarnos aquí en la pantalla de Canal 5 con todos ustedes. Hoy nos vamos a ir del estudio por un ratito, vamos a ir al Crystal Tower porque allí hicimos una entrevista con Felipe Polié. Él es el director del INJU y vamos a hablar en dos aspectos con él. Por un lado, de lo que tiene que ver con la juventud y por otro lado también tomándolo a él como ejemplo, como uno más en este circuito de tránsito, como un ciudadano común y corriente. Así que salimos del estudio, pero esto es Conciencia Vial. Presentan este programa empresas con responsabilidad vial. Automóvil Club del Uruguay, Mileto, piscinas, saunas y spas. UNIT, un país de calidad. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. IUTE, la energía que nos une. Y como les decía recién, nos hemos venido al Hotel Crystal Tower para hacer esta nota con Felipe Polié, quien está a cargo del INJU. Él es el director del Instituto Nacional de Juventud. Un gustazo reencontrarnos. Nos hemos encontrado por otros temas, no por seguridad vial. Hoy es la primera vez en el programa. Gracias por venir. No, un placer, gracias a ustedes por la invitación y bueno, un gusto poder estar para conversar un rato y aprender también. Porque como te decía fuera de aire, personalmente, la verdad que mi conocimiento específico sobre la seguridad vial es limitado. Puede estar dado por lo que fue prepararme en algún momento para sacar la libreta y bueno, lo que es la responsabilidad en el manejo, en lo que a mí refiere. Y de a poquito ir interiorizándose, bueno, un poco qué rol podemos tomar desde el INJU, ya ahí saliendo un poco de lo personal y más del rol de la gestión en los temas que ha sido un poco de la mano con el organismo que tiene que ver en esto en el Estado, que es la UNACEF. Pero... Ya vamos a llegar al INJU, pero en realidad esa es la propuesta que tenemos con aquellas personas que no son expertos en seguridad vial, que no son técnicos. No les hacemos preguntas técnicas porque no tienen por qué saberlas, sino lo que queremos es traer a la gente al programa. Es mucho más fácil traer personas conocidas, por lo cual ustedes forman parte de la comunidad de la comunidad vial y los tenemos a ustedes para hacer las preguntas típicas. Por ejemplo, ¿vos qué edad tenés ahora? Yo tengo 32. 32, o sea que no sos de aquellos que sacaron la libreta con total facilidad, pero ¿cómo fue tu examen de manejar? ¿Fuiste a academia, sacaste en Montevideo, sacaste en el interior? La saqué acá en Montevideo. Aprendí a manejar con mi padre. En aquel momento mi padre trabajaba en el campo, él es ingeniero agrónomo. Tenía un establecimiento de la familia y éramos de ir en general en las vacaciones y pasar varios días. Empecé y la primera vez que manejé fue ahí, en ese contexto. Ahí aprendiste coordinación. Aprendí a manejar, incluso siempre como muy de la mano de él. Y después cuando en verdad cumplí los 18 años, como que en mi casa era tradición de que había que sacar la libreta. El día del cumpleaños, el teórico era... incluso pasó que uno de mis hermanos sacó la libreta, no le gustaba manejar y durante 10 años no manejó. Hasta que después, bueno, la vida lo llevó a tener que volver y volvió a la academia. Pero en lo mío personal, cuando cumplí ahí los 18, empecé las clases de manejo. Las hice en una academia ahí en General Flores, Academia Leo creo que se llamaba. Hice todas las clases, porque no me alcanzó con las poquitas, no. Que debes haber hecho 10 clases capaz en aquel entonces. Algunas más me parece. Algunas más. No era un as en el volante. ¿Perdiste el examen o sos de los que...? No. Lo di de primera y lo salvé. Pero no soy un as en el volante, no me considero un as. Sí me considero, o trato de ser responsable en el tránsito. Creo que... ¿Sos de los que dio el examen en el Prado todavía o ya no lo estaban dando en el Prado? No, lo dimos acá, lo di acá muy cerquita donde estamos. ¿Circulaste por 18 de julio? Circular por 18 y por alguna perpendicular a 18. Y lo que sí me pasó es que siempre tuve como mucho respeto al tránsito. Y de hecho le sigo teniendo, o sea... Y creo que eso me parece que, por lo menos de mi parte, la principal virtud en el manejo, ¿no? No me considero un as en el volante y soy muy responsable con algunas cosas más que creo que tienen que ver también con algunos cambios culturales, ¿no? Por ejemplo, no se me ocurre tomar y manejar. Y es como que desde que saqué la libreta está instalado eso, generacionalmente nos pasa. Sí conozco a algunas personas de mi generación que le han sacado la libreta por haber manejado, tomado y que infringió la ley, pero en general me pasa también que culturalmente creo que hay un gran cambio cultural en las nuevas generaciones, las no tan nuevas porque yo no soy tan joven, pero comparativamente con otras épocas me parece que hay mucho más conciencia en ese sentido. Sí, de lo que venís hablando, dos cosas. Para no hagan como el hermano de él, si en 2 años no renuevan la libreta, tienen que volver a dar todo el examen. Aclaremos que 2 años de libreta vencida,
tenés que volver a dar examen. Mientras tanto, si se les venció, tiene un margen de 2 años para renovar solo con el examen médico. Y lo otro, yo creo que sí, que el tema alcohol ha aprendido en los jóvenes. Vos sos una relativamente joven. Yo creo que en los jóvenes se ve bastante, pero también, desde acá siempre decimos que se quejan de la multa o de que le saquen la libreta. Lo más complicado de beber, de tomar y manejar, es en un caso un siniestro. Es un agravante penal y además no tenés automáticamente cobertura de tu seguro, por lo cual está bien la responsabilidad de, si voy a manejar, no tomo. Y creo que eso un poco pasa. ¿Qué pasa? Vos estás con contacto de jóvenes. Los de 18, 19 ves que más o menos ahí en el INJU más o menos han tenido charlas de esto, hablan de esto, y ahí ya te llevo un poco más al INJU. Ahí va. Bueno, yo te contaba un poco fuera del aire que no es un tema realmente en el que haya como muchos antecedentes de trabajo desde el INJU, ¿no? O sea, si uno revisa distintos programas, acciones, en general las cosas vinculadas con la seguridad vial han sido más puntuales que como de fondo o estructurales, ¿no? Programas, acciones, etcétera. Que creo que es un gran error y creo que también es un mea culpa a mi propio trabajo o el tiempo que yo llevo en el instituto. Si bien hace algún tiempo, hace algunos meses tuvimos un acercamiento a la UNACEB, promovido por la propia UNACEB, o sea, el presidente de UNACEB en aquel momento nos convocó a presentarnos lo que ellos estaban haciendo en materia de seguridad vial, también poner sobre la mesa algunos datos. Por eso yo decía, ¿por qué debería ser un tema mucho más en la agenda? Porque los accidentes de tránsito, los siniestros de tránsito son una de las principales causas de muerte en las personas jóvenes. Sobre todo en la franja etaria que maneja el INJU. Particularmente en la franja de los jóvenes. En general, las 3 grandes causas de muerte en los jóvenes son 3 causas de muerte violenta. El suicidio, los siniestros de tránsito y los homicidios. Esas son las 3 principales causas de muerte en los últimos años. Las muertes por causa de salud son menores en los jóvenes, pero las muertes por siniestro de tránsito también son prevenibles con políticas. Te quería preguntar, ¿vos ya tenés familia con hijos y demás? No, estoy casado, pero por ahora sin hijos. Porque ¿cómo ves el tema de los pequeños en el auto? ¿Cómo tenés sobrinos y demás? Porque el tema de la sillita es otro tema también para la gente joven, que eso sí ha habido un cambio cultural, se está viendo bastante más. Bueno, tengo 6 sobrinos y sí veo en mis hermanos lo estrictos y lo responsables que son, no solo con la sillita, que capaz que es más como evidente, sino también con el uso del bumper, del booster, a la hora de cuando son un poco más grandes. Porque ahí merma mucho el uso del sistema de retención infantil, o sea que ellos lo están usando. Sí, y yo creo que en eso sí hay un cambio cultural muy grande. Yo pienso cuando yo era niño, viajábamos de cualquier manera. Yo soy bastante más viejo que vos, pero tu generación viajaba de cualquier manera. Viajábamos, me acuerdo, yo que sé, nosotros éramos 4 hermanos y viajábamos. Gente de campo viajaba en la caja. También. Si tu padre era ingeniero agrónomo, más de una vez habrán viajado en la caja o subido a un tractor. No te vamos a echar la culpa, no admitas, pero con lo peligroso que es eso, sí, desde el punto de vista de seguridad. Pero creo que bueno, que eso también es, y creo que hay acciones, no solo desde marcos como más de estructuras gubernamentales, como la creación de la UNACEB y el distinto crecimiento institucional que ha ido teniendo, ¿no? Hablábamos también fuera del aire, la importancia también de que hoy haya a nivel de los departamentos en todo el país espacios descentralizados donde está la UNACEB, pero participa el gobierno departamental, que siempre es un actor clave en todo lo que tiene que ver con las políticas. Estas actividades que veníamos haciendo, que hicimos el año pasado y que estamos continuando en algunos departamentos, en Cerro Largo, en Artigas, en Florida, en 33, siempre las hacemos de la mano de la Intendencia Departamental. Participa el cuerpo de inspectores, entonces también es una oportunidad no solo para mostrar y bueno, con estas cosas más visibles, ¿no? Porque te pones una lente de realidad virtual y es como atractivo hasta ver y materializarlo, pero también es una oportunidad siempre para concientizar de otras cosas. Y creo que ahí también, pienso yo de formación profesional, soy pediatra, y me acuerdo también cómo, incluso en la propia formación nuestra, la Fundación Gonzalo Rodríguez, por ejemplo, que era una fundación que hace muchos años viene hablando de la importancia del uso de las sillitas, por ejemplo, en el manejo, nos tuvimos en la propia formación como pediatras instancias para concientizar sobre esto, ¿no? Y bueno, también hace muchos años en este programa un médico nos dijo que él le preguntaba a las mamás en qué traían a los niños a la consulta y cuando le decían lo traje en la moto, le decían, mire, lo trajo por un resfrío. Es mucho más peligroso el trayecto que hizo para traer al niño y llevárselo a su casa que el resfrío que tiene.
La próxima vez si me lo va a traer por un resfrío y lo va a traer en la moto, no lo traiga, déjenlo en la casa que está más seguro. Como anécdota, te cuento que era uno de los pediatras que tenía esa formación. Pero eso creo que también tiene que ver que yo creo que el tema de la seguridad vial va más allá de solo de lo de las políticas públicas. Creo que ahí también hay un rol en esto de la prevención y la promoción que puede tener el personal de salud, un pediatra, cuando se encuentra con un paciente y lo concientiza sobre esto, o que puede tener un familiar con un amigo, o que podemos tener en la vida cotidiana de uno cuando alguien que está con nosotros toma y le decís, che, no, mirá, dejá el auto. Es mucho, sí, es el mano a mano que también es mucho más costoso y riesgoso subirte al auto, no por la multa, que está muy bien que la multa sea buena, que sea cara y que también sea un desestímulo, sino por el riesgo que uno puede tener de lastimarse uno y de lastimar a alguien, ¿no? que viene atado de eso. Felipe, muchísimas gracias por hoy. Un gustazo tenerte por acá. Bueno, un placer. Y esperemos que se repita. Es la primera vez que nos visitas, pero no va a ser la última. Bueno, ojalá que sí, y ojalá también, que así como te decía, creo que podamos también en este vínculo que venimos haciendo con UNACEF, que eso siga creciendo y también poder articular desde el lugar que nos toca a nosotros en el Estado, que no es precisamente el de la Rectoría de las Políticas de Seguridad Vial, pero sí poder traer eso a la vida cotidiana de los jóvenes, a los espacios. En lo que se pueda ayudar, Conciencia Vial está a la orden, porque el programa lo dice, es el nombre, tratamos de conciencia, de hacer conciencia en la gente. Gracias por hoy. De nada. Seguimos nosotros en instantes nada más, aquí en Conciencia Vial. Agradecemos a Demarco Sistemas de Almacenaje, Hotel Crystal Tower, Fabián Ciuto Intercoafer, Julio Selman con sus marcas Spencer Bryson, Camisa BV Cantoni y American Crew. Tramo final del programa de hoy. Hoy tenemos con Marcelo Noguera de ACU. Antes que nada, bienvenido, un gusto. Muchas gracias. Por visitarnos nuevamente. Hoy tenemos un picadito de preguntas. Bueno. De todo un poco. Hoy vas a tener que saltar rápido de un tema al otro. El que es candidato a la pregunta del WhatsApp, y lo decimos con cariño, y gracias a los que mandan mensajes a WhatsApp, son las preferencias. No zafás nunca, ya hemos hablado de las preferencias, pero el público se ve que se renueva y manda siempre a preguntar. Hagamos un resumen de preferencias. Bien. Obviamente en los distintos cruces en la ciudad hablemos. Bueno, primero que nada tenemos que saber que existen cruces regulados y cruces no regulados, para ir entrando un poco lo que es la preferencia. El cruce regulado, evidentemente, es cuando tenemos algún tipo de señalización o autoridad que me regula ese cruce. Por ejemplo, un ceda al paso, un pare, un semáforo, un inspector, un policía de tránsito. Hay algo que me está regulando ese cruce, que yo simplemente con mirar esa señalización o esa autoridad yo ya sé qué sucede, porque pasa muchas veces que yo me enfrento a una señalización de pare, pierdo mi preferencia y sin embargo hay un actor de tránsito, un policía o un inspector que me dice que pare y me regula. ¿Por qué? Porque hay algún corte, un siniestro o algo, entonces por eso... Sí, o justo te dice siga, porque ahí... Justamente por alguna razón puntual, para que sea fluido, pasa muchas veces también en ruta, pero ahí estamos hablando que son cruces regulados, las preferencias la da lo que es la señalización. Sí, está clarísimo. Llegamos a un cruce en donde no hay nadie que lo esté regulando. Totalmente. Llegamos a un cruce que no hay nadie que lo esté regulando, bueno, ahí pasa a ser el principio de derecha. Quien viene por la derecha es el que va a tener preferencia. Todo esto, no obstante a esto, no quita que yo tenga que tener una reducción de velocidad, porque cuando yo llego a un cruce, en cualquiera que sea, el cruce o la intersección es el lugar donde confluyen los intereses de otros usuarios, sobre todo los peatones. Entonces, cuando yo llego tengo que reducir sensiblemente la velocidad, aunque yo sepa que ese cruce o ese tramo es de 45 km por hora. Sí, sí. Tengo que adecuarla para ese lugar y circunstancia. Quizás ya levantar el pie del acelerador y ponerlo sobre el freno. Es ganar tiempo de reacción, Jorge. Es ganar tiempo de reacción. Yo sacar el pie del acelerador y llevarlo sobre el freno, ya estoy ganando ese tiempo de reacción metros por segundo en velocidad, que es lo que me genera llegar más seguro al cruce. Porque yo tengo la preferencia, pero si de repente otra persona no la interpreta o no la respeta. Entonces yo tengo que llegar con un control de mi vehículo para tratar de evitar el siniestro, aunque no sea yo quien lo produzca. Bien, acá hay gente que nos va a discutir y nos va a decir, pero si yo voy por Rivera, ¿por qué tengo que ir sacando el pie del acelerador en cada esquina? Por lo que le acaba de explicar Marcelo. Porque después que chocan las preferencias, eso es lo que se llama para nada. Adecuar la velocidad para el lugar y circunstancia. Muchas veces llegamos a esquina donde no existe la ochava, o sea que la esquina es totalmente recta, pierdo visibilidad, por eso las señalizaciones no están de manera caprichosa,
colocada a cierta distancia la señalización de paro de la línea de contención para que yo me tenga que detener y después a muy baja velocidad ingresar al cruce, porque si yo llego al cruce, meto trompa, puede pasar muchas veces que venga una moto y no la vea por algún vehículo que está, y esa moto quizás no me impacta, pero la obligo a hacer una maniobra y termina cayendo y no dejo de ser un partícipe indirecto en el siniestro o directo en muchos casos. Otra frase típica cuando uno habla de las preferencias es el que dobla pierde la preferencia. ¿Eso en qué sentido se aplica? Bien, ahí es una línea muy delgada y tenemos que tener mucho cuidado para no generar interpretaciones equivocadas. Cuando yo vengo por una vía de tránsito, voy a girar, al cambiar de dirección, siempre voy a perder la preferencia. Quien cambia de dirección pierde la preferencia. ¿Qué pasa cuando se enfrenta a otro vehículo en la señalización de pare, o sea, el paso, que cuando la otra persona se va a aproximar a esa señalización? Bueno, si la persona del vehículo que está llegando todavía no ha llegado a la señalización de pare, el vehículo por reglamentación debería hacer el pare previo. Claro. Entonces ahí es en el único caso, si yo estoy posicionado para girar y ese vehículo no llega a la señalización, con todas las precauciones debidas y sabiendo que me interpretó, hacer el giro. Pero si ese vehículo ya está detenido en el pare, antes que yo ingrese al cruce o que yo esté llegando, yo debo cederle el paso porque yo giro y cambio de dirección y ese vehículo ya hizo la detención. Claro. ¿Qué sucede en ese caso? Muchas veces lo que se llama tránsito cortina. Cuando yo miro por el espejo y veo que hay un vehículo que me va a pasar, que es en el único caso que me pueden pasar por la derecha, cuando yo voy a doblar a la izquierda. Ese no le va a dar paso al que está en el pare. El del pare va a dejar pasar a ese vehículo y ahí es en el único caso que yo aprovecho y giro. No, pero y además si vos le das el paso, capaz que chocan después. Justamente, pero siempre es un tema interpretativo, porque ahí el problema es que uno no lo interpreta, me señala el cartel como diciendo, mirá el pare. Entonces, yo lo que sugiero que muchas veces en ese caso se deje pasar y que se respete la preferencia o lo que interpretó el otro vehículo, no cuesta nada. Bien, igual ahí la ventaja es que llegan los dos con poca velocidad. Más o menos preferencia quedó por allí. Las motos, vamos a hablar de las motos, que es otra pregunta. ¿Cómo debe circular la moto en una calle de Montevideo? Porque continuamente van entre carriles, continuamente están haciendo zigzag. Se habla de que la moto debería imaginar un espacio como el de un auto. Los autos deberíamos imaginar un espacio como el de una moto para respetarle ese espacio. ¿Qué debe hacer una moto en la ciudad? ¿Y qué debemos hacer los conductores de autos cuando vemos una moto, circulamos con una moto cerca? Bueno, primero que nada es respetar las normas de tránsito como cualquier otro vehículo. Si yo quiero que me respeten, primero tengo que respetar también, y volvemos, que creo que en otros programas lo hemos hablado, de la cortesía, la tolerancia que tenemos que tener en el tránsito. Pero el motociclista tiene que circular dentro de lo posible sobre la derecha, sobre el carril derecho. El motociclista tiene derecho a utilizar todo un carril, al igual que un auto. A veces lo que sucede, los conductores de vehículos, el motociclista me dice, yo no me tiro a la derecha, ¿por qué? Porque me pasan por el mismo carril. Y es verdad, sucede muchas veces, sobre todo con vehículos de porte de pesado, ómnibus o camiones, que está el efecto succión o el efecto Venturi. ¿Y qué pasa? Lo puede o succionar o puede hacer desestabilizarlo. Pero ahí el incorrecto es el que lo pasa, porque debería imaginarlo como si fuera un auto. Por eso es que el motociclista lo que se sugiere es que utilice el medio de su carril. Claro. Si hay dos carriles, dice por el carril derecho, pero sobre el medio. Claro. ¿Para qué? Para que no lo pasen. Para que lo pasen como corresponde, por el carril izquierdo. Claro, como si fuera un auto. En algunos aspectos los ciclistas pueden ocupar un carril, también lo dice la nueva ley. Sí. Pero, ¿qué es lo recomendable para un ciclista en la ciudad? Obviamente que si hay ciclovía, que use la ciclovía, porque para algo está la ciclovía, ¿no? Ciclovía, bicisenda, tiene que utilizarla, pero tiene que utilizarla de manera correcta. Son bicicletas. Yo tampoco voy por una ciclovía o una bicisenda compartida con peatones muchas veces y voy a una velocidad, yo tengo que utilizarla de manera prudente, tampoco puedo andar a toda velocidad arriba de una ciclovía o una bicisenda, porque es un problema también. Volvemos a lo mismo, hay muchos peatones que también no deberían ubicarse dentro de la ciclovía y permitir que circule esa bicicleta, pero tampoco a mí me permite ir a una velocidad excesiva para ese sector, porque no tengo maniobra de reacción, entonces es un problema. Si yo tengo que compartir el tránsito con los vehículos, sí, tengo que ir siempre sobre el carril derecho y lo más pegado al cordón posible. Sucede muchas veces que nos encontramos con los solobús, que son carriles preferenciales. Entonces hay que tener en cuenta todo eso, dónde circulo. Por lo general, cuando hay solobús, en realidad habría bicisenda o ciclovía que acompañe eso. Y si no, tengo que tener mucha precaución, circular sobre la derecha, no tengo más remedio. Sí, en muchas rutas no están habilitadas las bicicletas, pero te voy a preguntar por las rutas que están habilitadas, ¿dónde circula moto y bicicleta en ruta? Lo mismo, se sugiere que circulen sobre el carril derecho, de existir varios carriles, sobre el carril derecho sin duda, y la bicicleta siempre tiene que circular sobre la banquina, no dentro de la banquina, sobre la banquina. Lo más cercano. Lo más cercano. Y la moto ocupando un carril como si fuera una auto. La moto tiene el mismo derecho a otro vehículo. La moto se sugiere que circule, ya sea en una ruta de una sola senda o de doble carril en la senda, siempre en el carril de la derecha, o si es un carril solo, en la mitad del carril, ocupar la mitad del carril, para que
otro vehículo no me pueda pasar sobre mi propio carril y generarme también un riesgo. Claro. En las bicicletas hay una variante que es cuando salen varios corredores en bicicleta a hacer ruta, por ejemplo. Entonces van 4 o 5 bicicletas juntas. Allí deben ir en fila sobre la derecha, lo más a la derecha posible, o pueden ocupar un poco, en la reglamentación creo que dice que pueden ocupar un carril. La bicicleta siempre es sugerible que circulen en fila india. Que no ocurre, la motocicleta, por ejemplo, es diferente. La motocicleta dicen que en el carril, en un único carril, pueden circular dos motocicletas una al lado del otro. Sí. Volvemos a lo mismo. La reglamentación puede ser y la ley lo puede permitir, pero si nosotros nos ponemos a hablar de lo que es la seguridad vial, yo al menos como técnico de seguridad no lo sugiero. No. Porque al ir uno al lado del otro, de repente tengo más chance de engancharme. Pasa muchas veces que van conversando porque son conocidos, tengo más chance de engancharme con el otro vehículo. Por eso se sugiere que siempre sea en fila india. Y la bicicleta, con más razón, somos invisibles en la ruta, buenas ropas reflectivas o ropas claras, porque si no somos invisibles con un vehículo que viene a velocidad y eso contribuye a la producción de un siniestro. Y también circular en fila india, las bicicletas que están habilitadas porque están o entrenando o tienen algún tipo de habilitación o preparación para hacerlo. No puedo salir yo a circular en bicicleta. Sí, porque hay rutas que están y otras que no están. Es que justamente, pero a veces por desconocimiento... Se nos acabó el tiempo, pero te quiero hacer una pregunta, un repaso rápido de lo que uno tendría que revisar en el auto antes de hacer ruta. Bueno, la revisión primaria que nada son la parte de fluido, sin duda, para no generarle un daño al vehículo, lo que es el aceite, los líquidos refrigerantes, limpia parabrisas, muchas veces lo dejamos olvidado, pero donde nos agarre una tormenta o algo que me ensucie el parabrisas lo voy a necesitar y voy a sufrirlo. Lo que es el líquido de freno nunca se destapa para que no entre aire. El líquido de freno yo le pongo 1 litro hoy y dentro de 2 años lo saco y tiene que tener ese líquido del mismo litro. ¿No se destapa el líquido de freno? No se destapa porque le puede entrar aire. Por eso son transparentes para verle el nivel. Si yo destapo puede tenerle aire, entonces cuando yo acciono la frenada eso trabaja a mucha temperatura. El líquido de freno no se evapora. Si yo en algún momento veo que bajó es porque tengo alguna pérdida en algún circuito y tengo que revisar que la rueda no esté transpirada. Los neumáticos es fundamental, Jorge. La revisación de los neumáticos es lo único que nos mantiene sobre el pavimento y eso es olvidado muchas veces. Dejamos los neumáticos, parece que fuera lo último en mirar, que tengan buena presión de aire, que estén en buen estado los canales de evacuación, que no tengan un desgaste excesivo, por lo menos mínimo tiene un taco que es el 1,6 milímetros, pero nosotros sugerimos siempre por encima de los 2-3 milímetros. Sí, que es la moneda de 10 pesos. Ahí va, la moneda de 10 pesos para saber lo que es la medición y tener todo eso. El estado de freno, simplemente saber que el pedal no ceda, que el pedal no se me vaya, por el servofreno muchas veces. Yo cuando enciendo el vehículo, si el pedal se me va es porque está trabajando el servofreno. Ahora si queda como una baba el pedal, quiere decir que puede tener algún problema en la bomba o alguna fuga de líquido de freno y revisar que no haya transpiración en lo que son que no, es más, ruedas. Se notan las ruedas porque se les queda como un pegote con barro enseguida. Entonces esas cosas a tener en cuenta, los sistemas de seguridad pasiva como cinturón de seguridad, el sistema de retención infantil, si voy ahí con niños también, que esté sujeto correctamente en el lugar correcto. No lo hacemos nunca, pero dar una vueltita alrededor del auto para que se da la vueltita para mirar, que funcionen las luces, sobre todo las luces izquierdas, si voy a hacer ruta de posición, que no me confundan con una moto a veces al estar quemada a la izquierda. Básicamente es una revisión general que yo la tendría que hacer, mantenerla en buena higiene el vehículo muchas veces. Yo detecto muchas pérdidas, muchas fugas si el vehículo está limpio y no está de manera excesiva de mugre. Esos son lo que tengo que hacer, los chequeos preventivos semanal mínimo y si no decirlo a diario, ¿no? Pero después también están los programados que yo tengo que respetar sus cambios de aceite, su revisión cada tantos kilómetros por un tema de seguridad. Eso, por ejemplo, es lo que se haría en los talleres de Acuyo. Bueno, justamente ahí se hacen los programados también y es por un tema de seguridad de cada uno, ¿no? Muchísimas gracias. Por favor. Bueno, estamos llegando al final de otro programa. Marcelo ya es un habitué, pero hoy queríamos contestar unas cuantas preguntas que han llegado a través de WhatsApp. Seguirán llegando preguntas. El WhatsApp seguramente estuvo mientras hacíamos la nota, quizás podamos ponerlo ahora también. Y seguimos en contacto con ustedes haciendo conciencia vial juntos aquí en la pantalla de Canal 5. Hasta el próximo programa. Hola, bienvenidos a la Academia de Choferes Seguros de Banco de Seguro del Estado. Clase 3. Preferencias. Si no hay un agente de tránsito o una señal, la preferencia la tiene siempre el de la derecha, excepto si va a doblar. Los peatones tienen preferencia en todos los cruces peatonales y esquinas, siempre y cuando no haya un semáforo. ¿Qué te pareció la clase? Si tenés alguna duda, dejala en los comentarios que te respondemos. Manejar bien es el mejor camino para prevenir siniestros. Nos vemos. Presentaron este programa Empresas con Responsabilidad Vial. Automóvil Club del Uruguay.
Mileto Piscinas, Saunas y Spas. UNIT, un país de calidad. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. IUTE, la energía que nos une.